Hola de nuevo, mi nombre es Paul Gise y te doy la bienvenida al 22º episodio de mi podcast Chisme Mitológico, el podcast en el que se habla de mitología griega como si fuera un chisme, porque lo es. ¿Ok? En el episodio anterior te hablé del mito de Asclepio, el dios de la medicina, de cómo nació de puro milagro, cómo fue criado y educado por Quirón, el centauro de los héroes, y cómo acabó convirtiéndose en el sanador por excelencia de los humanos, llegando incluso a obtener una poción para resucitar, algo que, como te imaginarás, no gustó nada a Zeus. Si un dios te concediera un deseo, ¿qué le pedirías? ¿Algo para el mundo? ¿Para un ser querido? ¿O para ti? ¿Salud? ¿Paz? ¿Amor? ¿O dinero? Pues hubo un hombre que se vio en esa situación y nunca imaginarás qué fue lo que pidió. Su nombre era Midas y esta es su historia. Prepárate un buen té, o café, o mate, o brebaje similar y siéntate, que se viene chisme mitológico de Midas, el rey de oro. Te aviso de que este mito está en la Metamorfosis de Ovidio, pero también se ha narrado varias veces como un cuento y yo he mezclado varias cosas para hacer esta versión que te voy a contar. Había un campesino llamado Gordias que tenía un buey y una carretilla con la que trabajaba arando el campo. Bueno, quien trabajaba más era el pobre buey, pero ya me entiendes. Era un hombre sorprendentemente optimista teniendo en cuenta la clase social a la que pertenecía. Era pura clase trabajadora y en esa época era aún más difícil, ¿no?, como hacer este upgrade social, pero se ve que tenía un buen presentimiento. Tenía la sensación de que un día su vida cambiaría por completo. No sabía si era un sueño recurrente o la esperanza por dejar esa dura vida atrás, pero aquello estaba allí, sin fundamento alguno, pero estaba allí, anclado en su subconsciente. No era ningún delirio, ni siquiera un plan malvado de algún dios, era una premonición. Un día, mientras estaba con su buey y su carretilla, oyó el grito de un águila. Alzó la mirada al cielo y vio cómo esa ave descendió en picado, se detuvo a pocos metros de él, dio un par de vueltas a su alrededor y se posó encima de la carretilla. Gordias se quedó bastante loco observando a esa gigantesca águila que lo miraba fijamente sin intención alguna de moverse, que eso tiene que dar muchísimo miedo. Yo nunca he tenido un águila tan cerca, pero esta águila, pues aparte eran de estas águilas tan grandes que no sé qué tipo de águilas son, pero bueno, que eso imponía muchísimo. Y a los pocos minutos el campesino, al ver que seguía sin moverse el águila, se dio cuenta de que quizá ese era el momento que tanto había esperado. Ese era el upgrade social del que le había estado avisando su subconsciente todo ese tiempo. Ese águila era una señal divina, pero no una cualquiera, sino de Zeus, ya que era su animal de referencia y uno en los que se transformaba muchas veces. Así que si algún dios le estaba mandando una señal y usaba un águila para hacerlo, es que no podía ser otro que Zeus, el dios de los cielos. Así que Gordias decidió ir con la carretilla tirada por el buey y el águila, porque no se movía, hasta el oráculo más cercano, que estaba a tomar por saco, para que le dijera más concretamente qué significaba aquello, qué significaba esa águila allí. Porque claro, él sabía que era algo importante, que le iba a cambiar la vida, pero no sabía ni cuánto, ni cómo, ni en qué sentido, ni si tenía que hacer algo, y claro, tenía que saberlo. Se ve que este oráculo estaba en un templo de Zeus que estaba dentro de la ciudad principal de Frigia. Y justo ese mismo día que había pasado esto del águila y en el que Gordias se dirigía a ese sitio, el rey de Frigia había muerto. ¿Casualidad? No lo creo. Total, que Gordias, el águila y el buey se ponen en marcha y cuando llegan a las puertas de la ciudad se encuentran con una mujer que resulta que tenía poderes proféticos y que cuando vio al águila allí agarrada en la carretilla le dijo que eso era una señal
de Zeus. A lo que Gordias respondió: ¿me lo dices o me lo cuentas, crack? Un poco borde Gordias, la verdad, ¿por qué no decirlo? Y entonces la profetisa le respondió: bueno, te me calmas, figura, me refiero a que debes hacer sacrificios al dios Zeus si no quieres perder su bendición. Déjame acompañarte y aconsejarte con los sacrificios, porque con esa cara demoníaco que me llevas, dudo que sepas hacerlo. No veas tan bien con la profetisa. Y entonces Gordias, que la única compañía que había tenido en su vida había sido ese buey, le dijo: dejo que me acompañes si te casas conmigo. A lo que la mujer le contestó: venga, de una. Se subió a la carretilla y entraron el buey, el águila, la profetisa y Gordias a la ciudad de Frigia. Pero su entrada en la ciudad no fue una entrada cualquiera. Justo después de que el rey de Frigia muriera, el oráculo dijo a los ciudadanos que el nuevo rey llegaría a la ciudad con su novia y en una carretilla tirada por un buey. Y ese mismo día, ¡pam!, el caramoniato de Gordias entra en la ciudad con la mujer que acababa de conocer encima de su carretilla tirada por su buey. Aunque el oráculo no dijera nada de ningún águila, todos los frigios, al ver el águila allí puesta, ¿no?, sabían que hasta el propio Zeus daba por válida la profecía del oráculo y que Gordias tenía que ser el rey. Y sí, fue nombrado rey. Y así fue como de la noche a la mañana la vida de este hombre cambió. Pero el muy desgraciado no permitió que su buey disfrutara de una jubilación maravillosa, porque adivina qué sacrificó al dios Zeus. Exacto, el pobre buey. En fin, a todos les pasa lo mismo. Se hacen ricos y famosos y se olvidan de los que han estado siempre a su lado. ¡Qué vergüenza! La carretilla, en cambio, se convirtió en un símbolo de Frigia y Gordias la ató en una vara para que quedara pues como una especie de monumento, ¿no?, de la ciudad. Pero no la ató de cualquier manera, sino que le hizo un nudo complicado de narices, un nudo que se le conoce como nudo gordiano. Era imposible de deshacer, o sea, era el nudo más complicado, o sea, parecía un laberinto ese nudo. De hecho, el oráculo dijo que quien consiguiera deshacer ese nudo gobernaría toda Asia, o sea, imagínate si era complicado. Y durante muchísimos años, miles y millones lo intentaron, pero nadie consiguió deshacerlo. Hasta que un día llegó un hombre que, al saber de la profecía, desenvainó su espada y cortó el nudo en un segundo. Fue el único que pensó en eso. Su nombre era Alejandro Magno. Se dice que Gordias no tenía hijos, pero en un momento dado hay quien asegura que antes de ser rey, otros dicen que fue después de serlo, adoptó a un chico que sin él saberlo era hijo de la diosa Cibeles y su padre pues pudo haber sido un sátiro. Así que cuando Gordias murió, pues este chico, que se llamaba Midas, heredó el trono y se convirtió en rey de Frigia. Su reinado era bueno, o sea, los ciudadanos estaban satisfechos con él tenía grandes riquezas y había formado una familia. Estaba todo bien. ¿Qué más podía pedir? No le faltaba de nada. Pero para algunos, conformarse es mucho más difícil de lo que parece. Un día, los soldados de Midas se encontraron a un hombre aparentemente mayor, tirado en mitad del bosque, estaba borrachísimo, iba medio desnudo, y claro, decidieron pues llevarlo hasta él, hasta el rey, para que decidiera pues qué hacer con este tío. Pero cuando Midas le preguntó por su nombre, el borracho dijo que se llamaba Sileno. Y entonces el rey supo quién era de inmediato. Era un sátiro, pero no uno cualquiera. Era el tutor del mismísimo dios del vino, Dioniso, tal y como te conté en el episodio de su nacimiento. Sileno se encargó de criar al dios del vino. Este sátiro siempre había sido un fiestero, como todos los sátiros, pero cuando Dioniso inventó el vino, pues también se convirtió en un borracho. Midas sabía que no podía deshacerse de él, ni mucho menos, ni tampoco quería, y aparte tenía una oportunidad de oro.
nunca mejor dicho, jeje, para conocer más cosas pues, sobre la vida y el funcionamiento de los dioses, ¿no? Y otras criaturas divinas al tener al tutor de un dios olímpico en su propio palacio. Así que lo acogió durante 10 días y no solo le dio la mejor habitación y todas las comodidades, sino que le abasteció de comida y sobre todo vino. Sileno iba tan borracho, pero tanto, o sea, fíjate si bebió, que de su sudor y lágrimas se podía haber hecho un festival con barra libre. Y bueno, le contó tropecientas historias apasionantes sobre seres divinos y no divinos, lugares que ningún humano había pisado, secretos del mundo marítimo. Una pasada. Vamos, Midas estaba viviendo su mejor vida, pero llegó un momento en el que, claro, Sileno pues debía volver con Dioniso, porque al parecer cuando lo encontraron en el bosque se ve que estaba en una fiesta, para variar, con Dioniso y otros sátiros y que se había perdido. Así que seguramente el dios del vino pues lo estaría buscando. Midas, súper satisfecho por esos apasionantes días escuchando las historias del borracho de Sileno, le dijo que por supuesto que prepararían un carruaje para llevarlo a donde él quisiera y sí, así lo hicieron. Midas no quería que Sileno se fuera, ni muchísimo menos, pero tampoco quería hacer enfadar a Dioniso, que era conocido por írsele la pinza y ser brutalmente cruel con los que le faltaban al respeto. Pero eso sí, Midas quiso acompañar a Sileno en este último viaje para poder aprovechar al máximo su conocimiento. Quién sabe, quizá le contaba pues otra historia por el camino. Pero lo que el rey Midas no se podía imaginar es que al llegar al destino de Sileno les estaría esperando el mismísimo Dioniso. Y el rey pues se acojonó vivo, o sea, el dios del vino estaba allí con cara bastante seria, brazos cruzados, se podría decir que estaba molesto, ¿vale? Y empezó a interrogar a Sileno, en plan, ¿dónde has estado? ¿Quiénes son esos? ¿Por qué no me has avisado? No sé qué. Claro, Midas estaba temblando, no sabía qué hacer, solo rezaba para que ese día no fuera el último con vida, pero Sileno rápidamente le explicó a Dioniso que pilló tal borrachera que se desmayó y le perdió la pista al grupo y que, bueno, que se quedó pues, allí tirado. Pero que entonces los soldados de Midas lo llevaron a palacio y el rey lo acogió y lo trató como al mejor de los huéspedes. Después de contarle todo esto, claro, la actitud de Dioniso cambió radicalmente y bajó al rey Midas del carro de un tirón para darle pues un gran abrazo, ¿no? Rollo típico borracho que es amigo de todo el mundo, ¿no? De hecho, yo creo que Dioniso tenía estos dos moods cuando iba muy bebido. El borracho que busca pelea y el borracho que quiere hacer amigos. Total, que le agradeció muchísimo al rey Midas que hubiera cuidado también de Sileno, en plan, ¡buah, Midas, eres un grande, bro! Sileno es como mi padre, tío, no voy a olvidarlo nunca, no sé qué. Y Midas, sí, bueno, yo soy así, soy buena persona. Y entonces Dioniso, que estaba pues en su pic de generosidad, le dijo, mira, ¿sabes qué te digo, Midas? Que te mereces que te cumpla un deseo. ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? Tú pide por esa boquita, mi rey, y lo tendrás. ¿Qué? O sea, ¿qué? Menuda presión, ¿eh? También. O sea, ¿qué le pides a un dios que te está dando un deseo en blanco? O sea, ¿tú qué le pedirías? ¿Algo para ti? ¿Para un ser querido? ¿Algo para todo el mundo? ¿Sería algo económico? ¿Algo de paz? ¿Salud? Pónmelo en comentarios, me interesa. El rey Midas, como ya te he dicho, era de los que por mucho que lo tuviera todo, siempre iba a querer más, pero no más de lo mismo. O sea, no deseaba tener más dinero, más tierras, no. De hecho, no deseaba tener, sino que lo que deseaba era poder hacer, poder crear. Quería algo que lo diferenciara del resto de reyes, porque al fin y al cabo, si pedía más riqueza, siempre podían robársela. Y él no quería eso. Él quería tener algo que nadie jamás le pudiera quitar. Es decir, quería algo que formara parte de él. Quería tener un poder, pero no uno cualquiera, sino uno que hiciera que el resto de los humanos lo adoraran como un dios. ¿Qué es lo que más desea la gente?, se preguntó. Riqueza, se respondió. Y dijo, pues yo quiero generarla.
solo, como si nada, como un dios. Yo quiero ser riqueza. Así que se dirigió a Dioniso y le contestó: quiero que todo lo que toque se convierta en oro. Y Dioniso le sonrió y dijo: deseo concedido, mi rey. Y el dios y Sileno desaparecieron entre los bosques, dejando a Midas asimilando lo que acababa de suceder. A los pocos minutos subió a su carro y al tocarlo se convirtió en oro. O sea, al agarrarse a la barandilla para subirse, todo el carro, todo el vehículo se convirtió en oro. El rey estaba emocionadísimo. Esto era un antes y un después, ya no solo en su vida, sino en la de los humanos, porque uno de ellos podía convertirlo todo en el material más preciado. Cuando llegó a palacio, comenzó a toquetear todas las paredes, puertas, estatuas, todo. O sea, lo quería todo de oro. Y podía tenerlo. La cosa se complicó cuando llegó la hora de cenar y casi se parte un diente al morder una manzana que estaba comiendo con la mano, porque claro, al tocarla pues se había convertido en oro. Así que para asegurarse de que eso no volviera a pasar, decidió ponerse unos guantes, pero adivina qué sucedió. Exacto, nada más tocar los guantes para ponérselos, se convirtieron en oro y ya pues no se los podía poner porque eso pesaba que flipas. Y lo que esa mañana le pareció el mejor de los dones, a la noche ya se arrepentía de habérselo pedido. Pero aún así no se frustró, confió en que encontraría la manera de controlar su nuevo poder. Tenía fe. Así que se fue a dormir tranquilito en su cama de oro, tapándose con sus sábanas de oro también. Eso tenía que estar muy frío, también te lo digo. A la mañana siguiente, mientras se dirigía al comedor para desayunar, su hija se acercó a darle los buenos días, como todas las mañanas, y Midas le dio un abrazo y acto seguido un beso, como hacía todas las mañanas. Pero esta vez fue como besar a una estatua, concretamente una estatua de oro. Sí, su hija se acababa de convertir en una figura dorada. El rey Midas jamás pensó que ese poder podía funcionar en personas, pero claro, debería habérselo comentado a Dioniso antes de pedírselo. En cuanto se dio cuenta de lo que le había pasado a su hija, comenzó a gritar como un loco pidiendo ayuda, así en general, no gritando a los cielos a todas partes, y su mujer, la reina, al escuchar los gritos, vino corriendo y al ver lo sucedido, se abalanzó encima de su marido pidiendo explicaciones con tan mala suerte que Midas la tocó y también se convirtió en una estatua de oro. Estaba viviendo la peor de sus pesadillas. Su avaricia, su ambición estúpida, o sea, su inconformismo, habían acabado con la vida de las dos personas que más quería. O sea, Midas lo tenía todo. ¿Por qué quería más? ¿Tan infeliz era? O sea, ¿qué le pasa a la gente que no le falta de nada? ¿Por qué no saben disfrutar de lo que tienen? ¿Por qué parece que necesiten perderlo para darse cuenta de lo afortunados que son? ¿Puede ser que crean que no lo merecen? ¿O puede ser que sin miedo no hay valor? ¿Qué opinas? Como es obvio, el rey Midas se subió a un carruaje a toda prisa y condujo hasta el lugar al que llevaron a Sileno. Y una vez allí comenzó a gritar el nombre de Dioniso de manera completamente desesperada. Y al cabo de un rato, pues el dios del vino apareció. Le preguntó que qué ocurría y Midas le explicó todo lo que le había pasado. Y le pidió por favor que deshiciera el deseo, que ya no lo quería, que le daba igual el oro, le daba igual todo, que solo quería volver a tener la vida de antes y recuperar a su familia. Dioniso, para sorpresa de muchos, no puso ninguna traba. O sea, le dijo que si se bañaba en un río llamado Pactolo, su poder desaparecería. Y si sumergía todo lo que había convertido en oro, volvería a su estado natural, incluida su familia.
Y eso hizo. De ese modo, su esposa y su hija volvieron a la vida, él perdió sus poderes y pudo retomar la maravillosa vida que tenía antes de tener esa pésima idea. Por cierto, se dice que la arena del río Pactolo aún mantiene el color dorado de cuando Midas derramó todo su oro. Pero la historia de Midas no acabó aquí, querido chismoso. Eso solo fue un episodio en su insólita vida. Al cabo de unos años, Midas se vio envuelto en otro berenjenal en el que volvió a demostrar que era más tonto que un zapato. Yo lo siento, pero es que mira, si no, dímelo tú. Al parecer, Midas quedó tan traumatizado con lo que le llevó a hacer su avaricia que decidió cambiar radicalmente su estilo de vida. Eso lo hacen mucho los ricos también y todos acaban viviendo en Tailandia. Midas, como si acabara de ver la película del Capitán Fantástico, buenísima película, por cierto, entró en su hippie era, ¿no? Y se mudó al bosque, o sea, literalmente, comía frutas, dormía bajo los árboles e invertía la mayor parte de su tiempo en adorar al dios Pan y lo seguía donde fuera. O sea, había pasado de ser un rey rico viviendo en un palacio con su familia, a la que ahora pues sí que valoraba porque la había perdido, a irse al bosque, a vivir solo, ya sin su familia. ¿Qué pasa? ¿Ya no quería estar con su familia? ¿Qué le estaba pasando? ¿Por qué le pasaban todas estas cosas a Midas? De verdad, me gustaría entrevistarlo y preguntárselo. Estas cosas demuestran que uno nunca sabe todo lo que le pasa a uno en la cabeza. O sea, uno puede tenerlo todo o lo que tú consideras que es todo, pero aún así no estar bien. Un día, el dios Pan, mientras estaba tocando la flauta por allí, pues aparecieron un grupo de ninfas a las que les gustó la música que tocaba el dios y se quedaron a escuchar. Midas también estaba. Y en eso que Pan, al darse cuenta de su público, pues bueno, se vino bastante arriba, ¿no? Y se atrevió a decir que su talento musical era mejor que el del mismísimo dios de la música, Apolo. Bueno, Apolo tardó 0, en aparecer con su lira y gritando ¿que tú qué? ¿Qué has dicho que tú qué? ¿Que eres mejor que yo de qué? ¿Pero qué dices? Y Pan, que no se iba a chantar delante de las ninfas, le repitió lo que acababa de decir y se lo repitió despacito para que le entendiera. Le dijo, soy mejor músico que tú. Asimílalo, figura. Apolo se puso súper furioso y lo retó a una competición musical y ordenó a que todos los presentes juzgaran a ver quién era mejor. Las ninfas y Midas. Ambos tocaron muy bien, pero lo de Apolo fue de otro universo, algo grandioso, inexplicable, y enamoró a todas las ninfas con su música. Pero Midas, no sé si para llevar la contraria o porque realmente así lo sentía o para hacerle la pelota, dijo que Pan le había gustado muchísimo más. Bueno, a Apolo se le fue la olla por completo. ¿Pero cómo te atreves? ¿Estás loco? ¿No tienes ni idea de música? Un poco como algunos fans de grupos de los 80, cuando te atreves a decir que su grupo favorito pues no es para tanto. Vamos, seguro que podéis empatizar con Midas en ese momento. Pero Apolo no solo se enfadó con él, sino que también decidió castigarlo por su insolencia, lo que consideraba él, vamos. Le dijo que si no era capaz de apreciar su virtuosismo musical, madre mía Apolo, o sea, madre mía la autoestima, dijo que sus orejas no podían ser humanas, sino de burro. Y de pronto Midas notó cómo sus orejas se alargaban y se llenaban de pelo, hasta transformarse en unas orejas de burro. Madre mía, Midas, tío, es que no haces nada bien, no sabes ser rey, no sabes ser hippie. ¿Por qué no te estás quieto? ¿Que no te das cuenta? Es que aparte, ¿a quién se le ocurre llevarle la contraria a un dios olímpico? Es que a nadie. Lo siento, Midas, o sea, es que no lo entiendo, me frustra, lo siento. Después de aquello, Midas ya no quería ser un hippie, claro, normal, ni vivir en los bosques, sino que quería volver a su palacio y encerrarse en su habitación para que nadie le viera las orejas. Pero como no podía encerrarse, porque si no, pues acabaría muriendo del aburrimiento, decidió comenzar a usar sombreros y gorros, ¿no?, para tapárselas. De ese modo, nadie podría descubrir su terrible secreto. Pero
había alguien que debía saberlo. Y no me refiero ni a su esposa, la reina de Frigia, ni a su hija. Me refiero a su barbero. Claro, alguien tenía que seguir afeitándolo y cortándole el pelo. Bueno, la cara del barbero, cuando le vio las orejas al rey Midas, es un poema, un cuadro. No sabía si reír, si llorar, vamos, una montaña rusa de emociones. Pero para asegurarse de que el barbero no se lo contara a nadie, el rey Midas lo amenazó de muerte. O sea, tal cual. En plan, tú verás si el chisme vale más que tu vida. Y menudo dilema. El del barbero, también te lo digo, pero no porque no apreciara su vida, sino porque el chisme era tan fuerte, pero tan fuerte, que no tenía muy claro si era más doloroso guardárselo o morir, sin exagerar, ¿eh? ¿Y sabes qué hizo? Se alejó de la ciudad muchos kilómetros hasta llegar a la orilla de un río en la que no había absolutamente nada ni nadie. Y el sonido del agua ocupaba todo el espacio sonoro. Entonces el barbero hizo un agujero en la tierra con sus propias manos, acercó su boca al interior de este agujero y gritó con todas sus fuerzas: ¡El rey Midas tiene orejas de burro! Y rápidamente cubrió el agujero con toda la tierra que había sacado. El barbero se sentía liberado, o sea, como si se hubiera sacado un peso de encima, porque no podía más con ese secreto, pobre hombre. Y yo lo entiendo, es que tremendo chisme. Y aunque pueda parecer una tontería, o sea, cuando tienes algo dentro que no se lo puedes contar a nadie, pero necesitas hacerlo porque es algo muy fuerte y no puedes cargarlo tú solo, decirlo en voz alta, aunque sea en la más absoluta soledad, funciona, alivia. Pero la cosa no acabó aquí. No. Parece ser que al remover la tierra creció nueva vegetación en ese lugar, concretamente cañas. Y estas, al cabo de un año, fueron sacudidas por el viento y esparcieron el secreto que fue guardado el momento en el que fueron sembradas. Un susurro que decía: ¡El rey Midas tiene orejas de burro! Navegó con el viento hasta llegar a los oídos de todos los ciudadanos de Frigia. Y así fue como todos descubrieron su secreto. Si te preocupa el destino del barbero, puedes relajarte, porque aunque Midas supiera que el culpable era él, la humillación que sintió fue tal que no pudo pensar en otra cosa que no fuera poner fin a su propia vida. Y eso hizo. El rey Midas, que no supo ser rico, ni pobre, ni vivir en un palacio, ni en el bosque, se quitó la vida. Esta historia siempre me ha parecido muy triste, precisamente porque habla de esta eterna insatisfacción, ¿no? Que sienten muchos, aun siendo privilegiados o habiendo conseguido grandes logros. Aunque quizá lo que nos enseña Midas también puede ser que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Qué piensas? Te leo en comentarios. Y ahora voy con las preguntas. La primera pregunta es de Greta, que me pregunta: si aparece una máquina del tiempo, ¿irías a la antigua Grecia? Deberías dejar al menos un tiempo tu vida acá y allá correrías la misma suerte que cualquier persona de esa época. A ver, por un lado pienso, si lo hiciera, podría modificar los mitos que no me parecen bien. O sea, podría proponer quizá nuevas versiones. Igual puedo inventarme una diosa del divorcio que ayude a la diosa Hera a ponerle los cuernos a Zeus, porque esta es una de las preguntas que más me hacéis, en plan, ¿por qué la diosa Hera pues no engañaba también a Zeus? Y no lo hacía porque representaba el matrimonio como tal. Por lo tanto, yo, para no romper con la lógica del personaje, propondría eso, una diosa del divorcio. Igual, ¿qué estaría? ¿Inculcando el divorcio en la antigua Grecia? Eso sería revolucionario, ¿eh? Pero, por otro lado, también hay que tener en cuenta que quizá no me hacen mucho caso
principalmente porque no sé hablar griego, que eso es algo importante, y no escribo tan bien como Hesíodo, Homero y compañía, así que sería súper irrelevante. Y quizá si no les gustan mis ideas, pues directamente no las usarían, o si les gustara, pues sí que las usarían. Lo que pasa es que no me darían crédito, yo creo, pero me valdría, no me hace falta crédito en la antigua Grecia, ese cambio valdría la pena. Entonces, pero entonces, ¿podría volver? O sea, ¿podría hacer eso, liarla un poco y volver? Porque si es así, entonces sí que lo haría. Pero si no, teniendo en cuenta que puedo morir de un maldito resfriado, pues no me compensa, la verdad. Pero si puedo ir, manipular un poco y volver para ver el resultado, pues oye, igual sí, sería muy interesante. Oye, has abierto aquí una puerta muy interesante, me gusta. Siguiente pregunta, de Candela Rodríguez. Hola Paul, me encantan tus vídeos, libros y podcasts, muchas gracias. Tu último libro va a salir en versión audiolibro también. Sí, hasta ahora solo estaba en algunas plataformas, faltaba alguna por salir, pero creo que ya está en todas, o al menos desde Planeta Audio ya se ha anunciado que está en todas las plataformas, o sea que sí, que el audiolibro de Sísifo está en todas las plataformas para que ustedes lo escuchen, y por si no lo sabes, está narrado por mí, sí, los 3 libros lo están, me dejan hacerlo, y o sea que fantástico. Y aprovecho para deciros que si os habéis leído el libro o lo habéis escuchado, porfa, si me ponéis reviews en Goodreads o en Amazon o donde sea, que lo hayáis comprado o escuchado, pues mejor, porque a mí me gusta leer las reviews y aparte pues a mí me va bien también, porque así pues, claro, el libro pues llega a más gente y todo eso, si queréis, o sea, que tampoco... ¿Qué más? Siguiente pregunta de Malvapa. Me gustaría saber 2 cosas. Vale, primero, caos, ¿deidad o concepto? Buena pregunta. Yo creo que caos es una deidad, o incluso pues un estado del universo, más que un concepto, porque claro, es lo que engendra, o se dice que engendra. Hay gente que dice que no está muy claro que Hesíodo dijera que caos engendra a los primeros seres, a las primeras criaturas, pero yo creo que sí, que son Gea, Nix, Erebo, Tártaro, y por lo tanto pues yo creo que sería más pues una deidad, un ser, una criatura, pero claro, es una criatura súper antigua, sería considerada en todo caso la primera de todas, ¿no? Pero también es verdad que quizá caos solo tiene presencia cuando da a luz a estos seres que he dicho, porque después ya de algún modo desaparece. Es decir, caos solo existe hasta que nacen Gea, Erebo, Nix y después deja de existir o deja de moverse, como de ser. ¿Me explico? Es una pregunta un poco extraña, pero no sé, o sea, porque creo que no se habla más de caos, solo se habla literalmente al comienzo de todo, para dar como explicación de dónde salen estas primeras criaturas. No sé, le daré más vueltas, investigaré un poco más y quizá en el siguiente episodio, pues en las preguntas digo más cosas de esto, porque la pregunta es buena. Después, siguiente pregunta que me hace Malvapa, Tique, hija de Hermes y Afrodita. Tique en la mitología en la mitología romana se llama Fortuna, y es una diosa que representa precisamente eso, la suerte, la buena suerte o mala. Y hasta donde yo sé y he leído, puede ser o bien hija de Zeus o de Océano y Tetis. De Afrodita y Hermes no lo he encontrado, pero si tú lo has encontrado por algún lado, pónmelo en comentarios y echaré un vistazo, porque me parece interesante, porque hasta donde yo sé, Afrodita y Hermes tuvieron a Hermafrodito, siempre me hace mucha gracia la mezcla de nombres, y creo que ya está. Y hasta aquí el episodio de hoy. Últimamente estoy respondiendo pocas preguntas, lo sé,
No es porque no quiera, es porque voy bastante justo de tiempo, pero va a cambiar esto en los próximos episodios, ¿de acuerdo? Lo digo porque, por si lo estás pensando, en plan, ostras, Paul solo responde a 3 preguntas, sí. Tienes razón, pero en los siguientes episodios voy a intentar responder a más, ¿de acuerdo? Y nada, que muchas gracias por el apoyo a mis vídeos, al podcast, a mis libros, a de Hércules y Sísifo. Os recuerdo que está un estuche exclusivo con un bestiario que solo está disponible en este estuche mitológico, en el que aparecen pues estos 3 libros y el bestiario, que lo tenéis en el enlace de la descripción del vídeo y en el perfil. Y me alegra mucho que os esté gustando Sísifo, porque para mí Sísifo es muy especial. Mi libro favorito siempre es el último que he escrito, porque siempre voy pues añadiendo cosas nuevas, mejorando y tal, y no sé, pues me hace muy feliz que os esté gustando también. Y nada, que muchas gracias y nos vemos en el siguiente chisme. Cuídate y que tengas un buen día y una feliz semana.